ponente es el doctor Manuel Rodríguez Rodríguez. Nos va a presentar la ponencia Fallo eruptivo primario, un problema complejo con solución multidisciplinar. Él es doctor en odontología y máster en ortodoncia y en odontopediatría por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor asociado de ortodoncia en la Universidad de Salamanca, pero está acreditado a contratado doctor, y odontólogo de área de atención primaria del SATIL. Gracias, Manolo. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí en este centro. Muy agradecido de pasar una tarde en estas jornadas con todas las personas aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer a Mónica Cano, compañera de muchos años y sin embargo amiga, cosa cada vez menos frecuente en nuestro medio, el que me haya invitado a hablaros sobre una enfermedad rara, bastante rara, que por supuesto no tiene la repercusión probablemente de las enfermedades raras de las que hemos estado oyendo hablar hace unos momentos, ¿no? Pero que tiene una repercusión desde el punto de vista sanitario, sobre todo el hacernos reflexionar lo que se comentaba hace un momento aquí. ¿Cuántas personas pasan por delante de nuestra vida, de la vida de los profesionales, en este caso de la odontología, y no son diagnosticadas de una enfermedad hasta que pasan años? El caso que les voy a presentar a continuación es el de un paciente que tiene 35 años de edad y que no ha sido diagnosticado hasta hace unos meses, hace muy pocos meses. De hecho, cuando Mónica me invitó a dar esta charla a principio del curso, en septiembre, octubre, pues yo me planteé un poco de qué iba a hablar, qué podía yo aportar como ortodoncista, como odontopediatra, en una reunión de este tipo. Pues empecé a investigar un poco sobre las historias clínicas de los pacientes que trato. Trabajo en el SACIL y veo bastantes pacientes todos los días, tanto adultos como jóvenes, y me planteé un poco pues, sobre hacia dónde iba a dirigir esta conferencia, ¿no? Y de repente, pues las casualidades de la vida, aparece un paciente en la consulta, en el SACIL, por la mañana, cuando estoy trabajando, y me dice que viene de urgencia porque tiene una imposibilidad de abrir la boca. Se había levantado y no podía abrir la boca y tenía un dolor importante. Cuando pues empiezo a hacer las exploraciones, realmente observo que ese paciente no puede abrir la boca, que tiene una limitación de apertura severa y que pues no podía abrir y tenía dolor intenso. Pues evidentemente hago la exploración, pido pruebas diagnósticas complementarias y empiezo un poco a investigar sobre el tema. Lo que me encontré, separando un poco los labios, es esto que pueden ver. Se trata de un paciente, como digo, de 35 años de edad, que acude a la consulta con una oclusión relativamente buena en el sector lateral derecho, pero en el sector lateral izquierdo presentaba una mordida abierta bastante severa, desde el premolar de un lado hasta el último molar. Y si se observa bien en la ortopantomografía, se ve que tiene todos los molares del sector lateral izquierdo prácticamente sin erupcionar o a medias de erupcionar. Aquí en la fotografía central pueden observar que abre la boca. Esto ha sido días después de ser tratado de su incapacidad para abrir la boca. Entonces, el problema por el que él acudía a la consulta era básicamente porque lo que tenía era un problema de dolor disfunción en la articulación temporomandibular asociada probablemente a su maloclusión. Es decir, esto era casi lo de menos. Cuando yo veo la patología que presenta en el sector lateral izquierdo, pues me planteo, ¿y esto qué es? Entonces, claro, tengo que empezar a investigar un poco y analizar el problema. Este paciente, como digo, tiene 35 años, es decir, este paciente ha pasado por el dentista
año tras año sus revisiones periódicas, año tras año ha sido observado y nadie ha planteado que esto es un problema en su boca. Más que, bueno, no erupcionan esos dientes, no salen esos dientes, no fluye por ese lado, bueno, ya acabarán saliendo. Pues bien, evidentemente cuando lo veo pienso esto no es normal, algo está pasando. Hay una patología en articulación temporomandibular, pero hay una patología oclusal que es probablemente lo que está desencadenando esa patología articular. Bien, trato problema articular, permito que el paciente en unos días ya esté activo para abrir la boca y para poder hacer una exploración más detallada y me pongo a investigar. Y entonces me acuerdo del profesor de Nova, que está aquí presente hoy, casualmente. Él me explicó, cuando estudié el máster con él, pues un poco problemas relacionados con la patología eruptiva. Y empecé a investigar sobre patología eruptiva. La patología eruptiva, en cuanto a anomalías de la erupción, se puede clasificar en dos grandes bloques. Las patologías relacionadas con las alteraciones en el lugar de erupción o heterotopias y las patologías relacionadas con la cronología eruptiva. En este caso consideré que se trataba evidentemente de una patología íntimamente relacionada con alteraciones en la cronología de la erupción. Pues bien, ¿se trataba de un retraso eruptivo o se trataba de una interrupción del proceso eruptivo? Pues tenía que investigar evidentemente hacia dónde iba, si hacia el problema retraso eruptivo y valorar todos los factores que conllevan un retraso de la erupción, o interrupción del proceso eruptivo y valorar todo lo que se relaciona con las alteraciones o interrupciones del proceso eruptivo. Pues bien, después de realizar un estudio más detallado del caso, llegué a la conclusión de que se trataba de una patología de fallo eruptivo primario. ¿Qué es un fallo eruptivo primario? Pues un fallo eruptivo primario es una patología descrita por primera vez en el año 1981 por Profit, en el que lo que sucede es que un diente que empieza a experimentar el proceso eruptivo, es decir, que empieza a erupcionar con normalidad, de repente detiene su proceso eruptivo. No hay ninguna causa aparente por las que ese diente deje de erupcionar, es decir, no hay ningún factor local que impida su erupción, no hay ningún factor sistémico o general, es decir, ninguna enfermedad que impida su erupción, no hay ninguna alteración del ligamento periodontal, es decir, no hay una anquilosis del ligamento periodontal que impida su erupción. No tenemos una causa conocida, lo único que vemos es que ese diente lleva años sin experimentar, sin seguir erupcionando. La prevalencia de este problema es el de una enfermedad rara, es decir, sucede en el 0,005% de la población, es decir, estamos hablando de un porcentaje bajísimo de la población. Afortunadamente, porque como luego veremos, el tratamiento es complejo y con no excesivamente buenos resultados. La etiología, de momento, es desconocida. Hay varias aportaciones de diversos autores que han intentado explicar cuál es la causa de este proceso. La herencia familiar se considera una de las posibles causas. Hay algunos casos descritos de patología hereditaria familiar. También hay otros descritos en los que no se encuentran, como es por ejemplo este caso concreto, no se encuentra ningún antecedente familiar conocido. También hay autores que describen patología vascular o patología neurológica que puede ser causa del proceso. Por ejemplo, se han descrito casos en los que después de un traumatismo en el que se ha producido alguna alteración en los vasos sanguíneos de la zona, pues los dientes han dejado de crecer. También se han descrito casos en los que ha habido alguna infección por citomegalovirus que provocan también la detención del proceso eruptivo en la zona del nervio que está afectado. Pero realmente no hay un criterio unánime a la hora de determinar cuál es la causa de este problema. Lo que sí que tenemos claro es que la patogenia es bastante unánime en todos los casos. Lo que sucede es que el ligamento periodontal deja de expresar su capacidad
de trabajo, es decir, su capacidad de empujar al diente hacia arriba. Lo que hace crecer al diente, lo que hace erupcionar al diente, es el ligamento periodontal, que es lo que une el diente al hueso. Cuando el ligamento periodontal no trabaja, no funciona, el diente no erupciona. Entonces lo que parece ser es que el ligamento periodontal, en un determinado momento del proceso eruptivo, detiene su capacidad de empuje, es decir, el colágeno que forma el ligamento periodontal, por lo que sea, se altera y no sigue produciéndose el crecimiento del diente. ¿Esto a qué conduce? Pues esto conduce a lo que hemos visto en el caso que estoy presentándoles. Lo que sucede es que el diente deja de erupcionar y por tanto no alcanza el plano de oclusión. Las zonas más afectadas son siempre o casi siempre los sectores posteriores. Se observan casos en dentición temporal, pero mucho menos que en dentición permanente. Es decir, la mayoría de los casos que se encuentran descritos son en dentición permanente. Aunque también hay casos, antes de empezar la conferencia estaba hablando con el doctor de Nova de un caso que tenía él también parecido, me dice dentición temporal. O sea que esto es una cosa que también puede suceder en dentición temporal. Lo que suele suceder casi siempre es que se produce de manera unilateral, es decir, afecta un lado de la arcada. Se afecta generalmente una hemiarcada derecha o la hemiarcada izquierda. Y luego, otra cosa que también se está observando y se ve con relativa frecuencia es que estos pacientes lo que se les hace es, se les coloca un aparato de ortodoncia y se les empieza a hacer la tracción ortodóntica de esos dientes. Y lo que sucede pues es el desastre absoluto, porque entonces se produce la anquilosis del diente, es decir, se suelda definitivamente el ligamento periodontal al hueso y entonces ese diente ya sí que nunca más va a poder crecer. Las formas clínicas que hemos encontrado son múltiples. En principio puede ser de dientes aislados o de dientes múltiples, como es el caso que les estoy presentando ahora. Es un caso de dientes múltiples, pero también lo hay de dientes aislados. Según el momento en el que se produzca la afectación, como ven, puede ser lo que llamamos retención primaria, es decir, cuando el diente ha empezado a erupcionar dentro del hueso, pero ha parado, ha detenido su proceso eruptivo dentro del hueso, o retención secundaria, cuando lo que ha sucedido es que el diente ha hecho erupción, ha alcanzado cierto nivel en la arcada, pero no ha alcanzado completamente el plano oclusal, lo cual provoca la mordida abierta. Como me ven aquí, pues puede ser una intrusión leve, moderada o severa, según el grado de afectación de la maloclusión. En cualquier caso, el resultado es que hay una inoclusión en esa zona y el paciente no puede masticar por esa zona. Lo que le pasaba a este paciente es que no masticaba prácticamente nada por el lado izquierdo y estaba cargando toda su oclusión por el lado derecho, lo cual estaba provocando una patología articular en el lado derecho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que es quizá lo que más me interesa un poco a la hora de presentar el caso, para que si alguien pues, nos ve a través de internet o nos escucha en otros medios, pues sepa un poco guiarse, seguir una norma, una pauta para poder hacer un diagnóstico más fácil y más arreglado. Lo que tenemos que hacer es pues, basarnos en el diagnóstico clásico de presunción, de anamnesis, exploración y medios radiológicos, y el diagnóstico definitivo, evidentemente, que es el que vamos a hacer cuando realizamos la tracción ortodóntica. Pues bien, en la anamnesis lo que debemos investigar pues, son los factores hereditarios, si los hay, los antecedentes familiares, los factores sistémicos que puedan ocasionar o valorar la posibilidad de retraso eruptivo y los problemas locales. Y los factores ambientales como mutaciones o teratógenos que pueden haber sucedido durante el embarazo. En la exploración, en la inspección, lo que observaremos básicamente es la ausencia del diente, si está incluido, o la infraerupción del diente, la presencia de una mordida abierta, generalmente, como he dicho, lateral, y acompañada o no, a veces, de la extrusión de los dientes antagonistas. En cuanto a la palpación, lo que observamos es que estos dientes, cuando los movemos, tienen movilidad, porque su ligamento periodontal está conservado. Y en cuanto a la percusión, cuando los percutimos, observamos que el diente suena como un diente absolutamente normal. Es decir, ese diente no está anquilosado. Radiológicamente, pues en la radiología convencional o en la radiografía 3D, lo que vamos a ver fundamentalmente es que el diente suele estar bien orientado, es decir, erupcionando con normalidad, sin obstáculos que aparentemente lo retengan, sin signos de anquilosis, es decir, presenta un ligamento periodontal relativamente visible en la radiografía y sin signos de
de reabsorción radicular. Y también lo que solemos ver es que su raíz está perfectamente desarrollada. ¿El diagnóstico definitivo cómo lo hacemos? Pues evidentemente lo hacemos cuando nos ponemos a traccionar ortodóncicamente de ese diente. Cuando nos ponemos a traccionar ortodóncicamente de ese diente, lo que va a suceder es que la mordida abierta se va a agravar sustancialmente porque ese diente se va a anquilosar y se va a convertir en un anclaje que va a retener al resto de los dientes y vamos a provocar un incremento de la mordida abierta. Y eso es lo que nos va a confirmar en la certeza de nuestro diagnóstico. Pero esto es lo que tenemos que evitar, evidentemente. Por este camino no debemos ir, es decir, tenemos que basarnos en la exploración, en la anamnesis detallada y en los principios de percusión-palpación para evitar llegar a esta circunstancia, que esto ya tiene un tratamiento mucho peor todavía. Por tanto, si tenemos ya más o menos claro por dónde debe ir nuestro diagnóstico, ahora tenemos que plantearnos qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer, con qué patologías básicamente vamos a hacer el diagnóstico diferencial de este proceso. Pues básicamente con dos patologías, con el retraso eruptivo y con la anquilosis. Entonces, con el retraso eruptivo, pues vamos a basarnos en el estudio de las causas locales o sistémicas que puedan provocarlo, y con la anquilosis basándonos en el análisis del ligamento periodontal de ese paciente. Con el retraso eruptivo, pues lo que observaremos en caso de que sea un retraso eruptivo y no sea un problema como el que estamos comentando, pues es que en el análisis, en la anamnesis, observaremos que o bien hay antecedentes familiares o bien hay alteraciones sistémicas relacionadas con el retraso del proceso eruptivo. Y en la radiografía, pues evidentemente lo que observamos es que la formación radicular, si es un retraso eruptivo, no se ha producido todavía por completo, o la presencia o ausencia en este caso de obstáculos mecánicos que impidan el desarrollo del diente. Básicamente, para descartar que esto sea un problema de retraso eruptivo, lo que tenemos que hacer es realizar revisiones periódicas cada 6 y cada 12 meses. Es decir, que si nosotros observamos a ese paciente ahora y dentro de un año repetimos las pruebas diagnósticas y el diente está igual, es muy probable que no se trate tanto de un retraso eruptivo como de un problema de fallo eruptivo. En cuanto a la anquilosis, pues tenemos que basarnos también en los 4 pilares. La inspección, pues observaremos la típica infraoclusión, mordida abierta generalmente, puede ir acompañada o no de extrusión de los dientes antagonistas o del cambio de color en el caso de que la anquilosis se haya producido por un traumatismo. En cuanto a la palpación, pues básicamente ausencia de movilidad, es decir, cuando nosotros empujamos los dientes con nuestro espejo observamos que el diente no se mueve. Y en cuanto a la percusión, lo que vamos a observar pues, es el sonido típico de la anquilosis. Ese es el sonido típico del diente, normal, un sonido cristalino. Ese es el sonido mate, típico de un diente anquilosado. Entonces nosotros, cuando estamos percutiendo un diente con fallo eruptivo primario, lo que vamos a percutir es un sonido cristalino, como el de un diente absolutamente normal, aunque tenga los signos clínicos de una anquilosis, es decir, aunque nos estemos encontrando con un problema de mordida abierta lateral que pueda estar relacionada con una anquilosis. Y por supuesto en la radiografía, pues lo que observaremos es la anquilosis, la ausencia de ligamento periodontal. El tratamiento de esta patología es un tratamiento multidisciplinar y muy complejo. Realmente lo podemos basar en los 3 principios básicos de tratamiento: prevención, intercepción y tratamiento paliativo. En la prevención lo más importante y lo que hay que tener claro es no tracción. No podemos realizar tratamiento ortodóntico de tracción de ese diente porque eso va a complicar sustancialmente el problema. En cuanto a la intercepción del caso, lo que debemos hacer si el diente está erosionado es intentar luxarlo. Si el diente está empezando a erosionar, lo que haremos será hacer una gingivectomía, es decir, eliminar la encía que cubra el diente e intentar luxar el diente para ver si ese diente así hace erupción. Si con esto no funciona, pues entonces ya tenemos que ir al tratamiento paliativo y la situación se complica sustancialmente. Básicamente he dividido el tipo de tratamiento en 2 grandes bloques. Un bloque es cuando disponemos de espacio en la arcada, es decir, cuando ese diente tiene espacio para poder hacer erupción,
y otro bloque es cuando ese diente no tiene espacio para hacer erupción. El planteamiento es bastante diferente. Cuando el diente tiene espacio y la mordida abierta que tenemos es una mordida abierta leve, pues lo que hacemos es hacer una reconstrucción, bien sea con resina compuesta o bien sea con circonio, para intentar recuperar la altura del plano oclusal. Cuando la mordida abierta es moderada, es decir, estamos ya llegando al punto de contacto, entonces lo que haremos es poner una corona para recuperar la altura de contacto del plano oclusal. Y cuando la mordida abierta es grave, como es este caso, en este caso concretamente ahora se está planteando en cirugía maxilofacial realizar este tratamiento de corticotomía y distracción osteogénica. Esto que es cuando, como en este caso sucede que es una parte, un sector lateral entero el que está en oclusión, lo que suele hacer el cirujano es proceder a cortar, hacer una corticotomía de todo ese sector lateral y realizar la extrusión quirúrgica del caso y sujetar el lateral con mini placas. Si es un solo diente, pues lo que se puede hacer es la extracción del diente antes de proceder a la tracción ortodóntica, no realizar la tracción, sino hacer la extracción del diente, colocar un implante y una corona. ¿Por qué no queremos que se realice la anquilosis del diente? Porque cuando nosotros hacemos la tracción y procedemos a anquilosar el diente, lo que va a suceder es que cuando tengan que extraer el diente vamos a perder el hueso que rodea ese diente, con lo cual se va a complicar todavía mucho más el proceso quirúrgico posterior. Con lo cual lo que queremos ahora mismo es intentar no traccionar para que el diente no se anquilose y por tanto realizar la exodoncia del diente y poder colocar en esa zona un implante con una corona. Ahora, sin espacio en la arcada, si no hay espacio en la arcada, el planteamiento es un poquito diferente también. Entonces, si es una discrepancia osedentaria leve, la que tenemos, podemos intentar recuperar el espacio con un aparato de ortodoncia, abrir espacio y luego reconstruir con una reconstrucción de resina o con una corona, mantener y recuperar el plano oclusal. Ahora, cuando la discrepancia osedentaria es grave, lo que se hace es extraer el diente que está anquilosado, si es que está con fallo eruptivo, si es uno, y proceder al cierre ortodóntico del espacio. Las conclusiones a las que quiero llegar básicamente son tres. La primera es que como no conocemos bien los mecanismos etiopatogénicos que regulan la erupción dental, pues esto hace que la etiología del fallo eruptivo primario realmente sea desconocida. El día que conozcamos las causas, el mecanismo etiológico de la erupción dental normal, pues podremos determinar con más facilidad cuál es la causa de este problema. Que solamente mejorando los conocimientos sobre los factores etiológicos podremos lograr un tratamiento etiológico y preventivo mejor y unos resultados en el tratamiento paliativo mucho mejor. Y por último, que lo único que debemos tener bien claro es que no debemos realizar la tracción ortodóntica de estos dientes porque esto nos puede complicar sustancialmente la vida. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta. He tenido un paciente que le hicieron tratamiento con radioterapia y yo creo que se le habían quedado anquilosados los dientes. Puede ser por haber lesionado el ligamento periodontal. Es uno de los motivos por los que el diente puede anquilosarse con la radioterapia. Porque si la radioterapia afecta al ligamento periodontal, en algunos casos sí lo es por la severidad, pues en cuanto el ligamento periodontal muere, pues se produce la anquilosis. Nada más que eso. Gracias. Pues nada más, en fin, no suelo intervenir nunca, jamás. Manuel, que seguramente me conoce también de antiguo, dirá, pero toma el micrófono, sí.
nos hemos quedado un auditorio minoritario también, ¿verdad? Pero seguramente muy entusiasta. Quería tomar la palabra simplemente para felicitaros a los tres. Y en particular quería dirigirme a Santiago. Algunas de las preguntas que las tenía notadas mientras usted o tú participabas, te voy a tratar de usted, pero en fin, no, o de tú, bueno, pues iba a hacerte alguna pregunta, pero desgraciadamente la respuesta que te he escuchado antes de adelantarme a ella no ha sido pues demasiado, si quieres, favorable a lo que yo esperaba. En el sentido, como ves que el tema que estamos tratando es el de los problemas orales, pues me he fijado en un país referente al lado, que es Francia, que está haciendo las cosas aparentemente liderando, pero ya he respondido que a veces el ejemplo que cunde alrededor, pues a veces no nos anima a hacer las cosas mejor. Y entonces eso me ha dejado también pues un poco desanimado. Pero dentro de ese desánimo sí quería decirte que en la parte que corresponde a FEDER lo has dejado caer. Pero yo también quería reconocer dentro de la esfera dental un reconocimiento público a la labor de las asociaciones que juntáis, que condensáis alrededor vuestro, porque también están apoyando nuestra pequeña investigación. En nuestro caso, sé que debemos pedir muy poquito, porque evidentemente las enfermedades que desgraciadamente afectan a los pacientes, pues tienen otros temas mucho más complejos y mucho más vitales, evidentemente, que el tema nuestro oral. Pero reconocimiento público porque a algunas de ellas me he acercado y cuando he trabajado con ellas, han hecho esfuerzos enormes por hacer alguna pequeña aportación a lo que pudieran para poder sacar adelante trabajos. Estoy ahora muy en contacto con la Fundación AUCE, que conocerás, que es muy, en fin, creo que soy muy entusiasta, Julia Pinella, trabajando con Williams, con Kabuki, y de todas he recibido algún tipo de apoyo en el sentido que haya sido. Pues doctor, hemos conseguido si pueden hacer alguna cosa u otra, así que si bien no sé si la estructura que nos rodea a todos, pues a veces la echamos en falta que haga cosas positivas, yo un reconocimiento público a las asociaciones que se condensan en torno a FEDER, porque creo que apoyan cualquier iniciativa que ven que pueda ser en dar algo de calidad de vida, también en nuestra esfera oral, que a veces pues nos sentimos también un poco, pues decimos, no incluidos de eso, dentro de esa integralidad que hay. Así que pues quiero que quede manifiesto, aunque seamos muy poquitos, pero en fin, reconocimiento público a la realidad que yo estoy viviendo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a usted, doctor. La verdad es que tengo que reconocer que tiene razón, que las asociaciones están haciendo un trabajo muy... Y siempre es de agradecer que esto ocurra, ¿no? Que este agradecimiento llegue. Es increíble cómo ha cambiado en estos 20 años que yo llevo aquí. El paciente ha pasado de ser un paciente bueno, que está esperando que papá Estado lo arregle todo, que papá Estado solucione todos los problemas, a cómo los pacientes están tomando la iniciativa, están ayudando a los proyectos como el de usted, que está, o el tuyo que está en marcha. Realmente eso también ha cambiado y eso también es... Hay que reconocerlo que también es bueno, porque hay que hacer autocrítica, no podemos esperar a que todo el mundo resuelva los problemas, y más con un colectivo tan atomizado como el que tenemos, ¿no? Así que sí que está ocurriendo, y esos ejemplos que has puesto además les conozco en primera persona y son personas muy sensibles y que están ayudando mucho en varios proyectos, y yo creo que es el camino, que no nos queda otra que intentar poner una arena para que esto vaya mejor, ¿no? Así, pero bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento, doctor. Esta mañana, vamos, yo he comentado también en la parte que nos corresponde, a veces decimos, no nos integra, y yo generalmente la reflexión que me hago, pues quizá la de ese presidente de Estados Unidos, ¿qué hago yo por integrarme? Quiero decir, que casi tengo que buscar yo la necesidad, y en el sentido vuestro también decir, ojo, pues vamos también a tratar nosotros de poner nuestra granito de arena para que eso, que no todo nos venga dado, sino que el esfuerzo. Y yo creo que en ese sentido, pues desde el punto de vista mío, pues creo que lo estáis logrando. Así que nada, pues muy bien, y allá donde vayas transmite que desde el punto de vista de los que trabajamos en la esfera oral, y quería con el padre de Marco, los médicos también se acuerdan, aunque a veces les echamos de menos que la parte oral como que la dejan. En este caso el doctor Climent es el responsable porque él atiende a la unidad de complejos de la Paz, del Hospital de la Paz, y entonces nos los mandan. Desafortunadamente estamos lejos del hospital y entonces, bueno, pues no todos pueden venir, pero tenemos las puertas abiertas. Comentaba también Federico
Federico es de Murcia y le decía, a veces buscar también los que tenéis alguna capacidad de gestión dentro de la atención pública, que a lo mejor dentro de la propia atención pública tenemos también algún recurso. A veces vivimos como demasiado separados, incluso a la hora de coordinar la labor. Y muchas veces decimos, tenemos la facultad abierta para que alguien llame a la puerta y nos diga, oye, pues venir y si podemos, nos echamos en falta. Yo echo en falta poder ir a hacer anestesia general dentro de la propia comunidad que estoy en un hospital, porque no pertenece a la red. Pero si estamos todos integrados dentro de la misma comunidad autónoma, pónganse de acuerdo, porque creo que beneficia al hospital, que puede tener cierta capacidad docente, pero en fin, ustedes conocen más, o tú conoces más la red administrativa a veces y las dificultades burocráticas. Pero vamos, en la parte que concierne al asociacionismo de pacientes, yo la verdad es que he visto ahí un cambio espectacular. Creo además que esta mañana, pues yo una vez divulgué una especie como de cartilla de cosas que entendía que eran útiles para los pacientes desde el punto de vista nuestro. Pues la mejor difusión la tuve a través de un webinar con la propia asociación y los propios pacientes, para que ellos, en fin, desde el punto de vista mío, pues creo que esto deben hacerlo en tal edad. Incluso esta mañana ponía, aquí no soy yo, son los padres los que tienen que actuar, en otro lado puede ser que sea el profesional, en fin, y siempre la acogida magnífica por parte de vuestras asociaciones. Así que enhorabuena a ellos, nada más. De nuevo, gracias. Bueno, la burocracia nos mata y aquí la gente que trabaja en la administración pública lo entendéis perfectamente, ¿no? No hace mucho, hace unos meses, hicimos el día de jornadas de puertas abiertas en Andalucía y la consejera nos pidió perdón casi con lágrimas en los ojos porque decía que cómo es posible que para renovar una tarjeta de minusválido tardaban 3 años. Una tarjeta de minusválido, por desgracia, no suele cambiar de un año para otro, es decir, que si la tienes para tu desgracia, ¿no? Entonces se podría revisar los casos excepcionales que ya no tienen derecho a ella, pero no se puede revisar cada año y tardar 3 años en renovar la tarjeta. Y nos pedía perdón porque decía que la burocracia de la administración pública es tan grande que realmente no podían hacer nada por recortar los plazos, ¿no? Como ejemplo. Entonces realmente esto trasladaba una tarjetita, bueno, pues en fin, que es muy delicado porque son personas, pero trasladaba una vida que se nos va porque no nos dan la autorización para ir a este hospital, para ir al otro. La verdad que es muy duro y sí que realmente ahí tenemos un cuello de botella importante. Y tú no miras así porque tú también sabes que estoy hablando con el tema de la administración, señor director. No, es una broma. Que también tenemos algunos problemas con el creer, como no podéis de otra manera. No, solo faltaba. Pues yo quería reforzar lo que ha dicho Joaquín, porque yo la experiencia que he tenido ha sido siempre a través de las asociaciones. Ahora mismo me han invitado a un congreso que tienen sobre el síndrome de Turner en Salamanca. Aquí pude venir gracias a la asociación de Ataxias, que quiero hacer un recuerdo a Pilar Martín, que ya ha fallecido, que era una mujer que tenía un empuje y una vitalidad y unas ganas de hacer cosas y me invitó varias veces también a reuniones que tenían ellos para que les diese alguna charla, y la verdad es que los que se mueven pues son las asociaciones y es con las que tenemos que colaborar y ayudarles en todo lo que podamos, así que muy agradecida también a las asociaciones con las que yo he colaborado y a FEDER por estar aquí hoy y porque queremos seguir colaborando. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una aportación desde mi trabajo en el SACIR un poco para que las asociaciones también conozcan un poco lo que hacemos. Ahora mismo, no sé si lo saben, pero está cambiando el protocolo de atención a pacientes especiales. Entonces, pues la Junta, de hecho la semana que viene tenemos una reunión para un poco que nos expliquen un poco todo lo que están implementando en el tema de pacientes especiales. Ya, pues, bueno, supongo que se lo darán a conocer, pero las cosas están cambiando sustancialmente. De hecho, ahora mismo el medio hospitalario ya está unido a atención primaria directamente y nosotros ahora mismo estamos haciendo cosas a nivel hospitalario en el quirófano con muchos pacientes especiales en todas las provincias de Castilla y León. Se está haciendo ya. O sea que las cosas también creo que desde el punto de vista están mejorando, desde el punto de vista de la salud pública oral, bastante. Y están esforzándose en que se mejore sustancialmente. Bueno, me alegra mucho que digas esto, bueno, porque la verdad es que falta nos hace y es verdad que, bueno, que yo dije al principio de mi intervención que las cosas están infinitamente mejor que estaban. Lo que pasa es que queda mucho por hacer y estás
bueno, estas medidas, estas decisiones que estáis tomando, supongo que irán en beneficio de todos los pacientes, ¿no? El hecho de que se haya creado una integral en Castilla y León es muy buena señal. No podemos dejar de, porque han sido muchos especialistas, muchas personas las que han intervenido. Lo que pasa es que estamos un poco a la expectativa, porque en otras regiones se ha puesto en marcha, pero no se ha llegado a implementar, no se ha llegado realmente no se desarrolla, ¿no? Por falta de presupuesto o por falta de ganas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos, yo las cosas que se hacen bien se valoran y como no puede ser de otra manera. Así que sí, por parte que te corresponde, Manuel, pues enhorabuena. No sé, nosotros, yo estoy en un centro de salud en Zamora y quiero decir, yo puedo hablar de lo que nosotros hacemos allí y entiendo que se hará igual en otras partes de Castilla y León, porque supongo que el protocolo se está implementando a nivel regional y creo que se hará así. Desde luego lo que nosotros estamos intentando es mejorar la salud de todos los niños, que sobre todo lo que más se ve con estos problemas, de todos los niños, tanto los niños que se pueden tratar en los centros de salud como los niños que se están tratando a nivel hospitalario porque no se pueden tratar en el centro de salud, Y cada vez vemos más porque evidentemente los niños que no se pueden tratar de manera ambulatoria, pues casi todos acaban en la sanidad pública atendidos en los hospitales. A ver, yo soy un compañero, yo también trabajo en la sanidad pública, soy del SACIL, en este caso desde Burgos, y yo desgraciadamente soy un poquito más negativo. Soy un poquito más negativo por el hecho de que para mí, sobre todo este tipo de pacientes, en el sentido de que son pacientes que requieren sedación, son pacientes que requieren fundamentalmente, si no anestesia general, desde el punto de vista privado están completamente desatendidos. Y desde el punto de vista público, yo no digo que estén desatendidos, pero es la única vía que les queda. Afortunadamente aquí tenemos dos compañeros que están bien implicados y que llevan ya muchos años, porque yo llevo desde la sanidad pública, tú María que le llevas más tiempo, que llevo desde el 2009. Vine de la privada y sí que es verdad que hay dos compañeros que están bien implicados y que les atienden trimestralmente sobre unos 3-4 pacientes, es decir, que pueden ser 12 pacientes anuales, 20 pacientes. Yo creo que es un tema muy escaso, porque las necesidades que tienen estas personas yo creo que son mayores. Entonces yo creo que desde el punto de vista regional tienen que capacitar muchísimo más, ya que a nivel privado no existe desde un punto de vista, pues, por ejemplo, el compañero que puede ser en la Complutense, a nivel universitario, pero desde el punto de vista privado están completamente desatendidos. Es decir, que solo les queda la vía pública. Y la vía pública yo creo que es necesario que nos formen muchísimo más en temas sedativos para que se puedan dar un cierto balance a este tipo de necesidades que existen, y luego desde el punto de vista de la anestesia general también. Y la compañera, pues para establecer el protocolo, porque al principio hubo una referencia, yo creo que yo esto lo oigo de oídas, que estaba en Salamanca. Yo no sé cómo funciona, yo desde que llevo 10 o 12 años solo he tenido una reunión que fue a través del servicio masilofacial que fuimos a Valladolid y no hemos tenido ninguna más. Yo no sé el funcionamiento de otras unidades, ni de la tuya, como compañero, pero creo que estas personas necesitan más chance para que puedan ser atendidas convenientemente. Y eso es mi opinión desde el punto de vista a nivel público. Y lo siento por ellos. Yo te puedo hablar de lo que nosotros hacemos allí. Yo no sé cómo estaréis trabajando aquí. Nosotros recibimos los pacientes y lo que haya que hacerles, si no se puede hacer ambulatoriamente, se hace en el hospital. En el hospital hay una dotación de trabajo para la odontología y allí se realizan las intervenciones que haya que hacer. Yo no sé si en Burgos estará así hecho, me imaginaba que sí, porque, o suponía que sí, porque como era la Junta de Castilla y León la que lo determinaba, pues entendía que se haría así en otras provincias. En Salamanca también desde luego se está haciendo y se ha hecho porque lo conozco también. Pues en Burgos ya te digo que son porque estos dos compañeros están implicados en ese sentido, son dos compañeros que inclusive están a punto de jubilarse, entonces pues quedamos la nueva jornada que, pues bueno, pues yo entiendo que no es una cosa, que es una cosa dificultosa, porque, claro, atender desde... A ver, yo como odontólogo, yo tengo mucha experiencia a nivel clínico, pero tengo desde el punto de vista de la experiencia, pero yo no estoy capacitado, porque yo no entro en un quirófano nunca. Entonces esas necesidades yo creo que desde ese punto de vista el consejero de Sanidad, por eso tendrían que empezar a capacitar, porque claro, en este sentido, porque se ocupan estos dos compañeros. Pero el día de mañana que ellos se jubilen, esa unidad va a estar
Es decir, se van a repartir todos esos pacientes, van a ser atendidos por por profesionales que nos van a capacitar en ellos, en atender sobre un quirófano, en conocer la sedación, en conocer, por aparte que lo lleven anestesista. Desde el punto de vista privado, que yo también tengo experiencia, que llevo más de 10 años, yo, desgraciadamente, no veo. Es decir, el hecho de que nos vengan rebotados a nosotros a nivel público es porque desde el punto de vista privado existe esa escasez. Sí, sí, en el caso de su compañero Ricardo, si tienen que ir a la Complutense, tienen que ir desplazados a La Paz. Eso es porque yo creo que en Castilla y León no existe. Eso es cierto que los pacientes acaban en... Digo yo. Entonces, desde el punto de vista yo de Murcia, pues desconozco las estadísticas. Mi compañera sí que tiene una serie de estadísticas y ya te digo que pueden ser de unos 12 a 20 pacientes que puedan ser tratados con anestesia general, que ahí se hacen todo tipo de intervención, extracciones, empastes, todo lo que presta a nuestras manos. Pero yo creo que aún así sigue siendo poco. Muy buenas. Está encendido ya, ¿no? Yo te puedo explicar las estadísticas de Murcia. Nosotros llevamos ya desde el 2003 que se creó el programa, bucodental infantil, haciendo todos los pacientes discapacitados en lugar de primero era de los 6 a los 14, luego se redujo durante la crisis hasta los 9, se amplió el año pasado hasta los 10 y cuando es discapacitado superior al 33%, ya directamente se prorroga hasta que cumple los 15. Y nosotros teníamos ya estipulado, desde el año 2003, que los que no colaboraban, no precisaban, era obligatorio hacerlo bajo sedación o anestesia general. Era un sistema mixto público-privado. O sea, lo que es el seguimiento de los niños lo pueden elegir en un listado de públicos o de privados, según quiera el padre, pero los que se anestesian bajo anestesia general, hay un listado que tiene el colegio de profesionales acreditados. El listado ya hay casi 40 personas y se les obligan o a tener un máster de pacientes especiales y experiencia, cuando eran muy poquitos, el primero fue de Carruñati, y ahora ya hay 40, o un máster integral infantil y acreditado por el colegio para hacer bajo anestesia general. Con lo cual, cualquier niño que sea discapacitado y no colabore, pero si colabora tiene la obligación de hacérselo tú en la pública o en la privada, lo que elija. Un poco elegir público o privado, pero si no colabora tienes la obligación. Nosotros ya lo hacemos con anestesia general y más que sedación, porque los anestesistas, los pacientes médicamente comprometidos prefieren controlarlos más con anestesia general que con sedación. Con sedación profunda ya muchísimo menos. Nosotros ya lo teníamos. Y lo que estás comentando, Manuel, de la movida, es que en cuanto se apruebe la ampliación de la cartera de servicios, ya te dice, que no habéis estado esta mañana en la charla, que obligatoriamente los que tienen alteraciones conductuales severas objetivables, tienes la obligación de hacerlo bajo sedación o anestesia general. O sea, no es que quieras o no quieras, es que lo tienes que hacer por obligado cumplimiento. Con lo cual, yo lo he dicho antes, Murcia es que vamos 20 años adelantados. Entonces, claro, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros lo que tenemos que incluir son los niños de 0 a 5, que nos han pedido la cartera, que hasta ahora no lo teníamos computado, y que lo que tenemos, y los niños por encima de 14 también lo hacíamos. Pasa que nosotros en Murcia la discapacidad era un 65% y también se hizo, ya no era con el programa dental infantil, era con una externalización en una clínica también con profesionales acreditados para hacerlo. O sea, nosotros lo llevamos haciendo hace muchísimos años. Entonces, a mí me sorprende que tenga que depender que si de Zamora, que si de Burgos, que si de León, que... A ver, señores, eso lo tiene que elegir la comunidad y tiene que extenderlo a todas sus provincias. Nosotros tenemos la suerte de ser un provincial, pero tenemos que extender a las 9 áreas de salud y tenemos que hacer divulgación de todo eso. O sea, que yo en la charla que he dado lo que vamos a hacer es implementar eso y estamos ya en cartera complementaria autonómica, es decir, lo que la comunidad va a hacer además de lo que estamos haciendo y que aporta aparte de lo que se apruebe en la cartera de servicios obligatoria. O sea, enfermedades raras lo vamos a hacer, la cartera ortoprotésica, que es lo que hemos dicho, colocación de rehabilitarle la función si la enfermedad rara le ha menoscabado la función, tú tienes la obligación, por cartera ortoprotésica, de ponerle implantes y rehabilitarlo. Y si no lo haces en la pública, lo tienes que hacer en la privada y luego pagarlo. Es que yo, ya digo, no entiendo cómo se hace tan flexible la cosa. Cuando es de obligado cumplimiento, cuando se publique, que posiblemente sea, ya he dicho, en este primer semestre, es que a partir de ahí tienes que hacer. Y todas las comunidades se han comprometido a un cronograma que se ha retrasado un poquito, porque había cronograma 30 de diciembre, eran niños de 6 a 14 embarazadas, 30 de julio eran discapacitados mayores de 14 años. Se ha retrasado por la firma y por historias y tenemos un cronograma que cumplir. Toda España. Toda España. Entonces, digo, a mí me sorprende mucho. Y la estadística, pues, de niños bajo anestesia general, todo lo que se solicita se aprueba automáticamente. O
O sea, hay un programa que tú lo haces que es Bucosan, que ahora lo vamos a modificar porque hay una serie de fallos, y tú como dentista público o privado, un niño que tenga una minusvalía, que no colabore y demás, pues tú haces la petición bajo anestesia convencional y se autorizan todos, y se pagan todas. Se le paga a la clínica por anestesiarlo y demás, y se le paga al profesional con una tarifa de precios que está pactada y publicada en el boletín oficial de la región de Murcia. Se renovó justo el convenio el año pasado y está publicada, o sea, tú puedes saber lo que se está pagando por esos tratamientos. Cuando es en quirófano, el precio es superior porque la complejidad es superior. Bueno, ahí, por ejemplo, a ver, Murcia, por ejemplo, puede ser Murcia es una comunidad un poquito más concentrada. La peculiaridad de Castilla y León es una comunidad mucho más amplia, donde hay más dispersidad de la población, entonces esa dificultad también influye pues, para la atención, ¿no? Es decir, la atención rural, la atención de muchos factores, entonces, pues bueno, también hay algo que también influye a que no se puedan llevar igual de una forma tan eficiente todo este tipo de protocolos que todos quisiéramos, ¿no? Entonces también hay algunas salvedades que repercuten también en que la atención pues, sea más dificultosa.